¿Alguna vez han visto uno de esos videos en los que alguien estaba grabando, haciendo algo que no sabían que alguien lo estaba viendo y que alguien lo estaba grabando? Así me siento cuando salgo con esta canción. Siento que voy a empezar cantando y bailando y ya me van a ver. A lo mejor caminaré como en la luna, como Michael Jackson, no sé. Voy a agradecer a la gente en el estacionamiento. Muchísimas gracias. Hablé con una persona al final de una servicio y dijo que hace un par de semanas fuera su primera vez y tenía que dar gracias a la gente del aparcamiento, del estacionamiento. Y entonces no perdí, me perdí, me di la vuelta, llegué a Price Club y no podía salir. Así que llegué y tuve que llegar a la iglesia porque no encontraba el camino. Así que muy bien para el equipo. Felicidades al equipo del estacionamiento. Regresó, no sé, nunca se sabe lo que va a suceder. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que cada semana tenemos un recordatorio de cuánta maldad hay en nuestro mundo? Volteas y dices, no puedo creer que eso acaba de suceder, no puede ser, hay otra cosa que sucedió, algo que más que pasó. Y la semana pasada escuché dos entrevistas. Una fue un hombre cuyo hijo acabó con su propia vida trágicamente porque a través de una aplicación de los medios de comunicación se había conectado y a lo largo de una noche, de unas pocas horas, lo había convencido, lo había coercionado para hacer algo y se filmó en video, dio los videos a esas personas que estaban, por cierto, en Indonesia, y entonces le pidieron que les diera dinero y dijeron que si no iban a mandar este video a todo el mundo en su lista de contactos, incluyendo a sus papás, y como no podía pagar, pues se quitó la vida en una sola noche. Y cuando se involucró el FBI, hicieron los forenses en su teléfono, él estaba sumamente limpio, no había nada malo en su teléfono. Un intercambio en medios sociales y en unas cuantas horas acabó con su vida. Esto es maldad. Después, 2 días después, vi otra entrevista con una mujer que está involucrada con una organización que rescata a mujeres jóvenes y jóvenes niños de tráfico de personas, de trata de blancas, y ella describe lo que pasa en la vida de estos muchachos y es espeluznante. Y simplemente piensas, y ella dio el testimonio, si piensas que los carteles de tráfico de drogas realmente no están interesados ya en las drogas, sino en las personas, porque son más lucrativas. Y si no te has dado cuenta de que hay más esclavos hoy que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad. Y nadie habla de esto, nadie habla de la esclavitud actual. Y cuando hablamos del tráfico de personas, es un eufemismo por esclavitud de sexo. Y necesitamos ser claros de que esto es lo que está sucediendo. Y después me doy cuenta de lo que le pasó al hombre que acabó con su vida. Es otra manera de que estas gentes en esta industria están tratando de castigar a estas personas y entonces nunca van a ser vistos, van al banco y los secuestran. Y esto es simple y maldad. Y cuando alguien de alto perfil, un traficante de sexo, es como Jeffrey Epstein, es encarcelado y su vida se acaba de alguna manera extraña que realmente no conocemos, de repente todas las personas a las que vendió niños y niñas ya no existen, desaparecen, se vuelven fantasmas. Nadie sabe quiénes eran estas personas. Cuando Julian Maxwell va a la prisión, seguimos sin saber quiénes son todas esas personas a las que les vendieron a estos muchachos jóvenes. Y es simple corrupción, simple y llana corrupción. Los gobiernos son corruptos en todas partes del mundo
Hay cientos de miles de personas cada año que mueren por guerras porque hay una agresión que quieren esto o aquello o están enojados por esta u otra cosa. Y esto sucede en todas partes del mundo. Y llega el momento, algo que surge nuevamente. Y dices, no puede ser, una cosa nueva surge. Y nos estamos volviendo, empezamos a reaccionar, todo pasa, es tan constante, es tan rápido que empezamos a estar ignorándolo. Y si nos sentamos hacia atrás y hacemos una pregunta, ¿cómo puede ser que Dios permite que sucedan estas cosas, que estas cosas continúen? Y esta es la pregunta que no creo en Dios, no creo en un buen Dios, porque si fuera bueno, fuera poderoso, no permitiría estas cosas. Y estas son las preguntas que tenemos y que nos alejan de Dios, porque no te puedes escapar de ver el mundo y pensar, Señor, ¿qué está pasando? Si estás ahí, haz algo al respecto. Empieza a terminar la atrocidad, la maldad, el sufrimiento. Esta es una pregunta que tenemos con mucha frecuencia que se nos presenta. Y la semana pasada empezamos esta serie llamada Oculto a plena vista, en donde estamos viendo las enseñanzas a través de las parábolas de Jesús. Y Jesús realmente habla de esta pregunta, de estas situaciones. Él atiende a esta pregunta, ¿por qué permites esto? ¿Por qué? Y Jesús realmente la responde porque se hace a través de una parábola y la parábola es donde están las verdades ocultas a plena vista. Y la semana pasada discutimos cómo Jesús empezó a enseñar a través de parábolas y por qué lo hizo. Estaba tratando de revelar ciertas cosas, ciertas verdades a la gente que estaban en la fe y ocultarlas de quienes estaban rechazando. Así que al mismo tiempo esta verdad está oculta y está revelada. Y esto es lo que vemos en una de las parábolas, la respuesta a la pregunta que les acabo de hacer. Y es una pregunta, ¿por qué permitirías que existiera esta maldad? No es una nueva pregunta, esta pregunta se ha hecho durante miles y miles de años. Se preguntó en la época de Jesús, los judíos estaban buscando que viniera un reino y que los liberara, porque veían la corrupción del mundo, veían la corrupción de Roma, la corrupción de Babilonia, habían babado por atrocidades terribles como nación. ¿Cuánto vas a permitir que esto suceda, Señor? Y estaban realmente, esperan con entusiasmo que llegara el Mesías y que llegara el reino de Dios nuevamente. Así que cuando vino Jesús y apareció en la escena, empezó a anunciar el reino de Dios. Y justo cuando empezó su ministerio público, lo primero que hace después de su bautizo es hacer anuncio en el capítulo 4, 17, y en el principio de su ministerio, y empiezo a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y eso quiere decir que ya estaba lejos, pero ya está aquí, ya llegó, ya está aquí. Así que cuando Jesús empieza a hablar de esto y cuando Juan Bautista también era un profeta, el último profeta del Viejo Testamento, a los dos tenían el mismo mensaje, el reino de Dios ha llegado. Y para la gente que está sufriendo a manos de Roma, de una Roma brutal, de una Roma inmoral, estás buscando que Dios se deshaga del mal, que lo desintegre. Y entonces cuando anuncia el reino de los cielos, y la semana pasada vimos en el capítulo 13, él empieza a hablar de muchas parábolas, y todas tienen que ver con el reino de los cielos. Así que la semana pasada hablábamos de la tierra en el corazón, veíamos esa parábola, y Jesús nos cuenta otra parábola en el capítulo 13. Y si trajeron su Biblia, que obtuvieron en Connections, van a encontrar este pasaje en la página 867. El Mateo capítulo 13, versículo 24 dice, es la segunda parábola. Les presentó otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante
a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y esa frase se podría comparar, puede traducirse como se ha convertido como el reino de Dios ha llegado y es actualmente de esta manera. El reino de Dios, ¿cómo es? Y Jesús continúa. Entonces, y entonces cuando la gente estaba durmiendo, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró hierba mala entre el trigo y se fue. Nadie sabía que esto es lo que había sucedido. Esta hierba mala, algunas traducciones cizaña que se parecen al trigo. Es muy difícil distinguir entre una cizaña y un trigo. Así que esta persona, es una cosa terrible, es porque es una copia, tiene un hongo que es venenoso para los seres humanos, así que este es un sabotaje realmente. Me recuerda qué podría pasar el día de hoy. Hace muchos años en mi primer ministerio tuvimos unos decanos, va a ser una historia mala cuando hablamos de dos decanos, diáconos, y se ponen a bromearse. Uno se fue de vacaciones, y esto es historia verdadera. Uno se fue de vacaciones, un diácono, y unos de ellos fueron a su jardín, y iban a rezar, y tomaron un fertilizante, y iban a escribir con fertilizante la palabra hola, pero dos cosas estaban pasadas con esta broma. Pusieron tanto fertilizador que quemó todo eh, el, el pasto. En vez de que siguiera creciendo, simplemente fue amarillo. Todo fue amarillo, se quemó. Y después se quedaron sin equipo, así que, y entonces ya no les ocupo la palabra completa que es hello, y entonces pusieron hell. Entonces, en vez de hola, pusieron infierno. Esto no es un amigo. Así que el granjero sale y planta buenas semillas y espera una buena cosecha. Pero el versículo 26 dice, cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció la cizaña. Nadie sabía lo que había sucedido. Nadie sabía por qué había sucedido esto. En el versículo 27 dice, se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene la cizaña? ¿De dónde? En otras palabras, esperamos que cuando siembras, no puede estar totalmente clara de malas hierbas, pero si vas y ves que ves tus campos y está llena de cizaña, de estas malas hierbas por todos lados, ¿qué pasó que no sembraste buenas semillas? Y el dueño dice, y él les dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? En el versículo 29 dice, pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arraquen también el trigo. Y en el 30, dejen crecer ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, de la cosecha, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átela en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Lo que no sabemos, pero que la gente que estaba escuchando a Jesús sabía en la época de los profetas, generalmente utilizaba la idea de la cosecha para representar, para hablar de hablar del juicio final, era una metáfora del juicio final. Así que los discípulos están escuchando a estas parábolas que Jesús está contando sobre el reino de los cielos. Finalmente va a llegar la justicia a la tierra. Finalmente tendremos justicia y Jesús dice, no, no exactamente. Así que están preocupados, están confundidos. ¿Cómo él puede establecer Dios su reino y dejar que el mal coexista con el bueno, dejar que el malo exista con la justicia? Eso no puede ser Dios, le dicen. Jesús, ayúdanos a entender. Y entonces cuenta otras parábolas y resume su enseñanza. Está en el bote, en la bahía de Galilea, y acaba diciendo en el versículo 36,
Entonces, una vez despedida la vuelta y de casa, y sus discípulos, estamos hablando de que iba a su casa, y sus discípulos se acercan, explícanos a nosotros la parábola de, de la cizaña en el campo. Esto no tiene ningún sentido. Tendrías que haber sacado la cizaña. No podemos coexistir con lo malo. Así no debe de ser el reino de Dios. Así no es como se supone que debe ser. Así debe ser un reino de justicia. Y ustedes me dicen que el mal va a crecer junto con el bien. ¿Cómo es esto posible? Porque Dios permitiría estas cosas. No es posible. Por favor, explícanos. Ayúdanos a entender. No es lo que estábamos esperando. Y entonces les da Jesús el entendimiento de la parábola, empieza a explicarla hasta el final. Y en el versículo 30 se responde, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese es un término que habla de sí mismo. Desde Daniel, el Mesías, habla como el hombre del hombre y Jesús utiliza eso sobre sí mismo. Utiliza este título, el Hijo del Hombre, porque era una profecía mesiánica ya conocida y realmente está hablando de su encarnación. Me estoy identificando con la humanidad. Soy Dios en cuerpo, soy el Hijo del Hombre, soy un ser humano, soy yo, soy el que está sembrando la semilla. Y en el 31 dice, el campo es el mundo, todo el mundo es el campo. Estoy sembrando esta buena semilla en el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Estos son los hijos del reino. Estoy sembrando, entiendan esto. Estoy sembrando hijos del reino en todo el mundo. Estoy pasando por todo el mundo y estoy sembrando hijos del reino. Cuando piensan en ustedes mismos, tenemos muchas conversaciones en esta época sobre la identidad, con quién nos identificamos como esto o como aquel. Si ustedes Jesús, si ustedes son seguidores de Jesús, se sienten como hijo del rey. Es quienes somos, somos hijos del reino. Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene una razón para sembrarnos en el mundo. No es un accidente, lo está haciendo por algún motivo. Y necesitamos alegrarnos de esto. No estamos flotando en algún lugar, somos parte del plan de Dios que está sembrando en el mundo. Estos son los hijos del reino, los hijos y las hijas del reino. Y luego dice, más adelante, la cizaña es los hijos del maligno y el enemigo que la sembró es el diablo. Aquí hace una declaración binaria. Eres hijo del reino, hijo del maligno. Perteneces a la luz o perteneces a la oscuridad. No hay nada en medio. Y Satán está ahí. El diablo viene a robar para matar y destruir. Y eso es lo que está haciendo. Está sembrando a sus hijos en el mundo para disrumpir, para romper con lo que Dios está haciendo. Así que Jesús pone muy claro en esta parábola que sus palabras son sumamente claras. Deberíamos de tomar de esto, Satán es un ser que existe, es un ser real, es realmente un enemigo, no es una invención, no, esto es algo verdadero, es algo real. Esas son las palabras de Jesús, estas son las enseñanzas de Jesús. Quiero que entiendan lo que está sucediendo. Hay una batalla que está sucediendo, que se está llevando a cabo. Así que dice nuevamente, ya son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo, y en el versículo 39, y los segadores son los ángeles. Hay un momento, el juicio final llega y los ángeles van a ser parte de ese, y en el capítulo
en el versículo 40, de manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo, así será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, así que les ordena Jesús, el Hijo del Hombre le envía a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan pecado y a los que hacen maldad. Jesús dice, esto es lo que va a suceder al final de los tiempos. Voy a enviar a los ángeles y van a recoger de los hijos del diablo a los que causan tropiezos y que hacen maldad. Déjeme, eso incluye a todos los que no están a favor de Jesús y reconoce lo que ha hecho por nosotros en el cruz. No soy ninguno mejor, pero yo pertenezco a Dios. Eso es lo que cambió. Lo que cambió es que lo que Jesús ha hecho para mí, yo le pertenezco. ¿Y por qué le pertenezco? Mi pecado es perdonado. No eres mejor que ningún más. Simplemente pertenecemos a Jesús. Y así que, ¿de qué presumimos? Tenemos un Dios lleno de gracia que mandó a su Hijo para morir para el perdón de nuestros pecados. Y sin embargo, él dice, y al final del tiempo lo que sucederá, recogeré a todos que causan tropiezos y que hacen maldad. Hay una manera de salir de este desastre y eso es a través de Jesús y lo que pasará en el juicio final es que los echará en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Hay esta idea de que Jesús es la versión antigua del señor Rogers, el personaje de la televisión que es amable y gentil y que no haría nada para ofender a nadie. Pero sin embargo, estas son las palabras. Jesús está siendo sumamente claro al final de los tiempos. Esto es lo que va a suceder. Yo enviaré a mis ángeles y recogerán a estas personas y los enviarán al fuego y los echarán en el horno de fuego. No queremos hablar del infierno. A mí no me gusta hablar del infierno, por supuesto. Leo un versículo y me digo, me puedo saltar esto, pero esto viene de la boca de Jesús. Si ustedes son familiares con las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, el autor de esa serie, habla de Jesús como el león, Aswan, y es sorprendente, es un ser sorprendente y alguien dice, es seguro, es amable, pero no es seguro. Es bueno, pero no es seguro. Y pensamos que Jesús es lo que nos dice. Esto es lo que va a suceder. Nos lo dice con gran claridad, absoluta claridad. Y a veces lo que sucede en nuestra cultura y lo que sucede dentro de la iglesia es que tratamos de crear nuestra propia versión de Jesús, la versión que nos gusta, a la que nos queremos acercar. Y sin embargo, Jesús es sumamente claro, es muy claro. Que al final de los tiempos habrá una separación de los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. ¿Son hijos de la luz o son hijos de la oscuridad? Hay mucha gente que piensa que son hijos de la luz y en realidad no siguen a Jesús. Simplemente no lo hacen. Así que al final de los tiempos habrá esa división. Y luego dice en el versículo 43, entonces Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Habrá un momento en el que no nos ocuparemos de la maldad y desaparecerá para todos los tiempos. Y en ese momento los justos resplandecerán como en el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos, que oiga, dice Jesús, como lo hace muchas veces. Cuando Jesús dice, necesitan empezar a cosechar, empiezan a entender tienen que empezar a entender lo que estoy diciendo. Y nosotros luchamos porque hay maldad y la vemos todo el tiempo y vemos las cosas más
locas y pensamos, ¿por qué Jesús no haces algo sobre esto? ¿Por qué la injusticia sucede y sucede? ¿Por qué la gente mala sigue con su camino y no y nunca se les trae la justicia, nunca les pasa algo mal y los gobiernos abusan a sus pueblos y se salen de, pierden las riendas? Y Jesús dice, yo les voy a decir por qué. Ahora hay mucha siembra y he tomado la decisión que estas dos cosas coexistan, pero habrá un día donde toda la maldad será ajusticiada. El que tenga oídos que escuche. En conclusión, el reino está presente a pesar de la presencia del mal. Pensamos que Dios no está involucrado, que se fue a comer, porque están pasando todas estas cosas, o está distraído. No, Dios está involucrado todo el tiempo, está sembrando hijos del reino en el mundo. Y esto no es un accidente. Estamos aquí, nos está plantando en este mundo por un motivo, por una razón. Escuchen, por una razón. El reino está presente a pesar de la presencia del mal y se lidiará totalmente con el mal en el juicio que nos espera. Y se lidiará totalmente con el mal en el juicio que nos espera. Nadie se va a salir con la suya. Nadie se va a salir con la suya, queridos amigos. Nadie se va a salir con la suya. Todos tendrán que asumir su responsabilidad y regreso a la gracia de Dios nuevamente. He recibido la gracia de Dios a través de Jesucristo y por eso no tendré culpa de mis pecados, por la maldad que existe. También ustedes tienen una maldad, lo que han sentido sobre otras personas y lo que hacen especialmente cuando están manejando en el tráfico de mediodía. Sale esa maldad cuando uno está en estas situaciones, pero nosotros por la gracia de Dios estamos salvados, si no fuera por la gracia de Dios. Pero se lidiará con todo el mal. Unos par de observaciones sobre esta parábola oculta a plena vista. Recordemos en el versículo 25 dice, mientras dormían los hombres, cuando nadie estaba poniendo atención, vino su amigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nadie estaba poniendo atención. Luego dice, y las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que la sembró es el diablo. Así que hay una observación importante. Mucha gente no le gusta hablar de esto porque estamos en la época moderna, pero realmente estamos en una batalla espiritual. Ustedes y nosotros tenemos un enemigo del alma que quiere destruir, matar, disrumpir y está haciendo un trabajo importante. Y el problema es que los retos que nosotros tenemos y con nosotros, incluso como seguidores de Jesús, no nos damos cuenta de toda la batalla. Creemos que nuestro problema es ajeno si alguien hiciera esto o aquello, pero lo que está sucediendo, tenemos un adversario que está sembrando de odio, de discordia, de opresión, de maldad en el mundo. Y aquí está la cosa. Al mismo tiempo en que está haciendo eso, Jesús sigue plantando hijos del reino. ¿Y por qué está plantando hijos del reino? Porque nuestro trabajo no ha terminado. No nos sentamos y esperamos. Muchas gentes dicen, bueno, el mundo está tan mal que Jesús está por llegar seguramente. Y sí, a lo mejor a la gente no le gusta, pero se los he dicho antes. No creo que estamos cerca de que Jesús regrese. Así que pónganse el cinturón de seguridad y adelante. ¿Saben qué debemos hacer mientras llega Jesús? Ocuparnos. Debemos tomar el evangelio de liberación a todo mundo. Él sigue sembrando niños del reino en el mundo. Está sucediendo en todo el planeta ahorita mientras hablamos y el Hijo del Hombre sigue sembrando hijos del reino. ¿Por qué lo hace? Porque nuestro trabajo no ha terminado, no está completo. No piensen por un solo segundo que nos podemos
Senta a decir, ya pasó, que no hay nada que podamos hacer. Así no responden cómo reaccionan los hijos de Dios. No es como debemos hacerlo en este mundo. El Evangelio es el poder de libertad y salvación para todos y Jesús está sembrando semilla tras semilla, hijos del reino. Ustedes son hijos del reino, así que ustedes tienen un propósito en este mundo, un objetivo, tienen una razón en ese propósito. Nuestro trabajo no ha terminado, así que la aplicación para estos, si eres el seguidor, tenemos que ser la sal y la luz. Muchas veces dicen, "Ay, yo simplemente me voy a esconder, me voy a alejar, es demasiado, es aterrador. Y eso es lo que quiere el enemigo que hagas. Quiere que pienses que estás abrumado, ya terminó, que ya no hay nada que se pueda hacer. Jesús, por el otro lado, diría esto. En el Mateo 5, versículo 13, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Hoy se utiliza para el sabor. En aquella época de Jesús, hablaba, la sal era para preservación, no para el sabor. No tenían hieleras, no tenían refrigeradores. Si querían preservar su comida, tenían que hacerlo a través de la sal, salar la comida. Y cuando la sal perdía su sabor salado, ustedes son quienes preservan, son la sal. Por favor, no pierdan la sal, no pierdan su sabor. Hay cosas que necesitan preservarse. Y en el versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Nadie hace eso sino en un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. En el versículo 16. Así alumbra la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Pues realmente a la hora de dar gloria a los Dios en los cielos es entrar en una relación con Él porque es la manera en que nosotros vivimos la luz que brillamos. Ustedes son la luz del mundo, no se escondan, no digan ya pasó, no hay nada que hacer, nadie pone atención a la luz de todas maneras. Dicen, me hablan mal de mí, hay algo que pudiera yo perder, es demasiado y a lo mejor ya viene Jesús, así que simplemente, y Jesús dice no. Esto es esconder su luz, es ponerla en un cajón, pónganla arriba, sobre una mesa, para que la vea, para que dé luz a todo mundo, porque la luz ilumina el camino hacia Jesús, conduce a las personas a Jesús. Así que necesitamos ser la luz, el sal y la luz en el mundo, en tu salón de clases, en tu club, en tu cerrada, en tu oficina, en tu cena familiar, en donde estés necesitas ser la sal y la luz. Y la tentación es que nos perdamos la esperanza. Esa es la tentación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Galatas en el versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Dice, James, estoy cansado. Cuando hago el bien no parece tener ninguna consecuencia y entiendo que ustedes se sientan frustrados, pero en una generación en la que la gente estaba siendo matadas por su fe en Jesús, Pablo dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. A su tiempo, si no nos damos por vencidos, si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. Yo tengo que trabajar por el bien de los republicanos, sí, claro que lo necesitan, todos sabemos que lo necesitan. La independencia, por supuesto, Dios den por los demócratas, también necesitamos trabajar por ellos, por mis vecinos, sí, claro, trabajen por el bien de todos, especialmente, dice Pablo,
por los que pertenecen a la familia de la fe. Dios está sembrando la tierra como gentes de usted, como gentes como ustedes y yo. Si ustedes son seguidores de Jesús, los está poniendo en el mundo porque hay algo que hacer. Hay que redimir un mundo. El mundo necesita redimir. Si nosotros debemos de ser la sal y la luz, no pierdan la esperanza. No digan, ya hay no vean hacia el otro lado y digan, ya es demasiado, no puedo más. No, no es demasiado. No, oremos. Señor, gracias por las palabras de Jesús, por el hecho de que oculto a plena vista esta verdad. ¿Qué hacemos con la maldad del mundo? ¿Por qué permites que suceda? La gente se va a salir con la suya, con toda esta maldad. Y de la boca de Jesús oímos, se va a lidiar con la maldad. Y mientras tanto estoy sembrando hijos del reino, hijos de luz en este mundo oscuro por una razón y por un propósito. Seamos los representantes de Jesús para tener esperanza a los que están perdidos, a los que no tienen esperanza en esta generación. Podemos traer la noticia del Evangelio, de la gracia, de la piedad, de la misericordia de nuestro Salvador Jesús. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estoy muy contento de que estén con nosotros el día de hoy porque estamos en la segunda semana de esta serie que nos llevará un par de semanas más y tenemos más parábolas que analizar y espero que regresen a escucharlas. Si eres nuevos a Journey, tenemos una Biblia para ustedes y es un ambiente. Está cuando salen del edificio, está a la izquierda y pueden entrar y saludar y tenemos un regalo gratis para ustedes. Si tienen una copia de la Biblia, me gustaría que recogieran una. Es gratis en Connections y digan, no tengo una Biblia, o a lo mejor tienen una Biblia chiquita que les dio hace 27 años y que es con letra muy chiquita. Y me dice, me gustaría algo como esto. Esta es de la traducción de la que predico, así que pueden tomarla y decirla. El servicio de Journey viene y nos gustaría que ustedes se registraran mañana al final del auditorio y pueden registrarse hoy para obtener la información sobre ese evento. Y si no, bueno, nos vemos la próxima semana para la tercera sección de Oculto a Plena Vista. Nos vemos la próxima semana.